no se ha visto bien, ¿vale? Entonces lo vuelvo a grabar. Para esta función tenemos que decir dónde decrece los máximos y mínimos relativos y los máximos y mínimos absolutos, ¿vale? Dónde crece y dónde decrece se ve rápido e intuitivo, porque donde decrece la función va cada vez más para abajo y crecer la función cada vez va más hacia arriba, ¿vale? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que los intervalos se ponen en la X. Entonces, crecer es en este trocito, en este trocito y en este trocito, pero siempre se pone en la X. Entonces sería en este trocito y en este trocito, que ya está escrito aquí, ¿vale? Del menos 5 al menos 2, unión del 2 al 4, unión del 8 al más infinito. Y de crecer lo mismo. Se ve que son estos tres trocitos, pero se ponen siempre las coordenadas en la X, ¿vale? Entonces, del menos infinito al menos 5, del menos 2 al 2, unión del 4 al 8, ¿vale? Luego, los máximos relativos de una función son los puntos en los que la función hace una montañita porque pasa de ir creciendo a ir decreciendo. Entonces, los máximos relativos son las montañitas de la función. Y los mínimos relativos son los valles de la función, porque la función pasa de ir decreciendo a ir creciendo. Es un puntito que cerquita de él todos los puntos son más altos, ¿vale? Es decir, los valles. Aquí habría 3 mínimos relativos, ¿los veis? Y 2 máximos relativos. Y se ponen pues las coordenadas de esos puntos, ¿vale? Los máximos, el menos 2, 5 y el 4, 6. Y los mínimos, menos 5, 0, 2 menos 2, 8 menos 5. Y luego, absoluto es otro concepto distinto. Un máximo absoluto es un punto o un valor. Bueno, sí, un punto que esté por encima de la función entera. Es decir, que ese punto sea más alto que toda la función entera. Que en este caso no hay, porque esto siga hacia el infinito y esto también. Entonces no hay ningún punto que sea más alto que la función entera. Pero mínimo absoluto sí hay, porque si os fijáis, un mínimo absoluto es un punto que esté por debajo de la función entera. Es decir, que ese punto sea más bajo que toda la función, que es este de aquí. ¿Lo veis? Que toda la función ya está por encima. Pues ese punto, que es el 8 menos 3, perdón, el 8 menos 5, ese sería el mínimo absoluto. ¿Vale? Vamos a hacer los demás ejercicios. Lo primero que hacemos es poner f crece en, f decrece en, ponemos mínimos relativos, máximos relativos, mínimo absoluto y máximos absolutos. Y ahora enseño la gráfica de esta función, ¿vale? Voy a hacer una foto y la enseño. A ver, la gráfica de la función es esta. Y entonces, vamos a empezar con lo de crecer y decrecer. Voy a intentar que se enfoque un poco. Ahí. Crecer y decrecer, pues todos los tramos en los que la función vaya hacia arriba, los vamos a poner en la X y eso va a ser donde la función crezca. Y todos los tramos donde la función vaya hacia abajo, lo voy a poner en la X y esos serán los intervalos en los que la función decrezca. Entonces, f crece del menos infinito al menos 6, del menos 4 al menos 2. Y también crece del 0 al 4. No se está enfocando, perdón. A ver si conseguimos que enfoque. Ahí. Y f decrece en del menos 6 hasta el menos 4, del menos 2 al 0 y del 3 al más infinito. Luego, los mínimos relativos, si veis la imagen que yo he puesto del b, hay dos valles de la función, ¿vale? Hay dos valles que son este y este. Y pongo las coordenadas de esos puntos. El menos 4 menos 2. No pongo unión porque estos ya no son intervalos, son puntos. No confundáis la notación de los intervalos con la de los puntos, que es la misma. Estos son intervalos, por eso puedo poner la unión. Estos no son intervalos, estos son coordenadas de un punto, ¿vale? Y otro punto, que es el otro valle, que es el 0 menos 2,5. Luego, los máximos relativos son montañitas. Aquí hay 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Voy a poner las coordenadas de esos 3 puntos. Serían el menos 7, 2, el menos 2, 6 y el 3, 8. Esos son los 3 máximos relativos. Y luego, mínimo absoluto, si os fijáis, no hay, porque la función sigue infinitamente para abajo y para abajo. Entonces no hay ningún punto que sea más bajo que la función entera.
Pero máximo absoluto sí hay, que es este que está aquí. ¿Lo veis? Que ese punto es más alto que toda la función entera. Pues entonces esto no hay, pero máximo absoluto sería el 3, 8. Ahora el siguiente apartado, el C. Volvemos a poner lo mismo antes que nada. F crece en, F decrece en, mínimo relativo, máximo relativo, mínimo absoluto y máximo absoluto. Le hago la foto de nuevo. A ver. Y vamos a hacer, creo que es el último, a ver. Nos falta uno más. A ver, el C. Otra vez lo mismo. Vosotros tenéis que poneros la gráfica por delante, ¿vale? Para entender lo que yo vaya diciendo. Y entonces, lo de crecer y decrecer, se ve que crece en este intervalo de aquí, crece en este intervalo y no crece en ningún intervalo más. Decrece en estos tres y aquí hay un intervalo que no crece ni decrece. Ahí es constante la función. Entonces lo voy a poner así. F constante. Momento que enfoque. Constante en... Y voy a ir poniendo los intervalitos. Mirad vosotros la función para entenderlo. A ver, constante es entre el -1 y el 2. Crecer solamente decrece entre -6 y -2. Y luego decrecer, decrece de -infinito a -6 y del -2 al -1. Del -2 al -1. Y del 2 al más infinito. Luego, mínimos relativos tiene que ser que haya un valle, ¿vale? Que la función pase de decrecer a crecer, que tenemos que sería este de aquí. Y máximos relativos está ese de ahí, ¿vale? Mínimo relativo sería el -6 menos 9, parece ser que es. Y máximo relativo sería el -2, 4. Y no hay máximo ni mínimo absoluto, porque si os fijáis, la función crece infinitamente, hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Hacia arriba, por aquí, hacia arriba, por aquí, y hacia abajo, por aquí. Entonces no hay ningún punto que la función, este punto parece ser que puede ser el más alto, pero no, porque esto sigue infinitamente hacia arriba. Y este puede ser el más bajo, pero no, porque esto sigue infinitamente hacia abajo. Entonces no hay y no hay. Venga, y la última, el D. Voy a ver antes si es constante en algún intervalo para dejar el hueco de poner que es constante, pero no. Entonces, no es constante nunca. Crece, decrece, mínimos y máximos relativos y mínimos y máximos absolutos, ¿vale? Entonces, la última función. Os la pongo para que la veáis. Entonces, empezamos. Lo de crecer y decrecer. Se ve que la función crece aquí, aquí y aquí, y que decrece aquí y aquí. Y eso lo voy a poner con intervalitos, ¿vale? Crece en de menos infinito a menos 4, unión de -2 al 1, unión del 3 al más infinito. Y decrece del -4 al -2, unión del 1 al 3. Se pone siempre en la X, ¿vale? Luego, los mínimos y los máximos relativos. Máximo relativo, dos montañitas, este punto y este punto. Ahora pongo las coordenadas. Y mínimo relativo, dos valles, este punto y este punto. Ahora pongo las coordenadas. El mínimo sería el -2 menos 1 y el otro es el 3 menos 1. Y los máximos relativos son el -4, 4 y el 1, 2. Y luego, absolutos le pasa igual que a la otra función. Esto crece infinitamente hacia abajo y esto crece infinitamente hacia arriba. Entonces no puede haber ningún punto que esté por debajo de toda la función porque esto infinitamente va hacia abajo. Y no puede haber ningún punto que sea más alto que toda la función porque esto va infinitamente hacia arriba. Entonces, no hay
y no hay. Y ya estaría terminado todos los ejercicios de la primera semana.